Ya. Siguiendo con nuestro ejemplo, acá lo que nosotros podemos hacer además es optimizar los métodos que nosotros o los códigos que vemos que a lo mejor se están repitiendo dentro de mi programa principal. Por ejemplo, yo puedo observar acá, ¿cierto? Que este código se repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿verdad? Y lo que hace este método, en términos prácticos, lee un número, que puede ser decimal o entero. Por lo tanto, nosotros podríamos, que eso lo pasamos en la unidad y en el fondo podríamos nosotros minimizar ese método de lectura. Podríamos crear nuestro propio método de lectura, que en vez de hacerlo en una en dos líneas, lo podamos hacer en una línea. Y para eso, por ejemplo, si quisiéramos hacer el método, en este caso público, que lea un decimal, entonces si voy a leer un decimal, este método dice ya, yo leo un decimal y lo entrego. Ahora, ¿a quién lo voy a entregar? A quien me hizo la llamada. Bien, le voy a llamar leer double. Bien, y debería recibir ¿qué cosa? Debería recibir un string. ¿Por qué razón? Porque debería recibir un string ya que él debería recibir el mensaje que quiere mostrar por consola. Bien, ingrese un número, ingrese edad, ingrese promedio, etc. Bien, por lo tanto él debería recibir un string que podría llamarse mensaje. ¿Y qué es lo que debería hacer este método? Leer un número. Pero ojo, ¿qué es lo que falta entonces acá? Lo que falta acá es esto que vemos aquí. Bien, scanner teclado igual a new scanner system.in. Entonces lo vamos a copiar acá. Bien, ok. Y acá lo que tenemos que hacer es el proceso de lectura. So, no puedo colocar aquí ingreso un número porque siempre que se llame a ese método va a aparecer el mismo mensaje, valga la redundancia. Pero en este caso, lo que yo necesito es que muestre el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que voy a enviar desde acá. Bien. Ahora, ¿qué debería hacer este método? Debería entregarle al programa quien lo llame, él debería entregarle el teclado.nextDouble, el número que voy a leer por teclado. Por lo tanto, ¿qué hace este método? Y este método lo vamos a ocupar durante la primera unidad completo. Bien, este método dice, me envías un mensaje, yo lo muestro y además espero hasta que se ingrese un número por teclado, tomo ese número por teclado y te lo entrego a ti, a quien lo llamo. Bien, entonces en nuestro método principal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya esta lectura que nosotros estamos haciendo, estamos leyendo un número, recuerden, aquí estamos leyendo un número. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? X se va a transformar en una línea, útil.leerDouble. ¿Y qué le vamos a pasar aquí? Ingrese número 1. Y ahí ya tenemos una lectura. Fíjense que la lectura ahora, esa es otra lectura, ¿bien? Y esa lectura ahora se va a transformar en esta funcionalidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Y va a ser igual a útil.leerDouble. Lo estamos llamando dos veces, si se fijan. Ingrese número 2. Bien. Y el programa debiera funcionar de la misma manera. Fíjense, si yo lo ejecuto ahora, me va a decir ingrese un número, pero estoy llamando a este método. ¿Y qué es lo que hace este método? Dice muestra un mensaje, que es ese mensaje. Bien. Y después, cuando yo ingrese un 2 o un 3, él lo lee, porque él lo está leyendo ahora, y se lo va a pasar ¿a quién? A la X. Luego se ejecuta esta línea, y hace exactamente lo mismo, y suma igual. Bien, 3 y 2, y hace la resta. Por lo tanto, la lectura ahora, si se fijan, quedó mucho más limpio y mucho más sencillo. Ahora, si quiero hacer la llamada al método restar, como aquí estoy leyendo un número, hago el mismo proceso, es decir, copio estas dos líneas y lo dejamos así. Bien. Y ya con esto tenemos la llamada, ¿cierto?, al método de la resta. Entonces, si se fijan, la forma de trabajar ahora va a ser mucho más simple, porque este método me va a ayudar a reducir mis líneas de código. El escáner entonces acá ya no es necesario que esté, si se fijan. ¿Por qué razón? Porque el escáner lo ocupa la utilidad.
Y en clases habíamos dicho que este escáner debiera ser privado, ya que no debiera ocuparlo nadie, solamente la utilidad. Bien. Y vamos a terminar creando un método de lectura también para los enteros, que sería algo muy similar a lo que explicamos con el leer decimal. Recibimos un string mensaje, hacemos un south mensaje y finalmente retornamos el teclado.nextIn en este caso. Bien, y esos son los métodos que siempre van a ser fijos en nuestra solución de ejercicios. Bien, por lo tanto, eh, los invito a hacer la guía número 1, ¿cierto? Para ir trabajando de esa manera. En clase, ¿cierto? Se explicó además el menú, cómo construir un menú completo con cada una de las características asociadas al menú. No voy a hacer un video de eso, ya que el código siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces estaría como de más volverlo a explicar en video. Eh, los que han faltado, obviamente, descargar el proyecto y cualquier consulta a sus compañeros o a mí, ¿bien? En clases. Lo dejamos hasta acá entonces, espero que les sirva. En el siguiente video explicaremos cómo utilizar la clase MAT, la clase de librerías matemáticas. Bien.